Y como comentamos en nuestro sumario, las cataratas es una patología frecuente a partir de una determinada edad. Según las estadísticas, a partir de los 70 años, pues 1 de cada 3 personas mayores van a padecerlo, inclusive con un riesgo de pérdida total de vista, de ceguera. ¿Es así, doctor? Bienvenido. Es así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Es un placer estar aquí. Gracias. La catarata es una patología frecuentísima, como muy bien has dicho, a partir de los 65, 70 años, más de 1/3 de la población tiene una pérdida de visión provocada por cataratas. Además es una enfermedad que nos afecta al 100% de los humanos, incluidos los oculistas. Entonces es una patología muy frecuente y en España hay más de 400.000 pacientes todos los años que se operan de catarata. ¿Qué es una catarata? Es muy buena pregunta, porque catarata, según los antiguos, era un líquido que caía del cerebro y que nublaba la vista. Y fue hasta el año 1750 que un alemán, Rolfing, definió la catarata como una opacidad del cristalino. El cristalino, si me permites, Lucía, es realmente una especie de lente que tenemos todos en el interior de nuestros ojos, tiene la forma y el tamaño de una lenteja transparente, y este cristalino tiene que ser, como la misma palabra dice, transparente, tiene que permitir que la luz pase en el interior del ojo. Cualquier cosa que haga que esto se opacifique va a hacer que la luz no va a entrar dentro del ojo y el paciente va a ver peor. Luego, catarata es opacidad del cristal. ¿Cuál es su causa, cuál es la causa de su aparición, mejor dicho? La principal causa, sin duda, es la edad. Y todos sabemos y todos hemos oído alguna vez decir pues que mi bisabuela en el pueblo pues resulta que ya no ve tan bien de lejos. Entonces la edad es el primer factor, pero no es el único, no es el único. ¿Se pueden eliminar con medicación? Fíjate que si leemos un poquito todos los remedios que a lo largo de la historia se han aplicado a la catarata, es curiosísimo, porque se han aplicado desde leche de loba, cenizas de paloma, sangre caliente de un lobo y sobre todo se utilizaba antiguamente una especie de elixir que se sacaba de los 100 pies. Es curiosísimo, pero a lo largo de siglos se ha utilizado remedios de este tipo. La realidad es tozuda y ha demostrado que no hay un remedio farmacológico para la catarata y que lo único que lo puede solucionar es una cirugía. Por lo tanto, doctor, no podemos hablar en este caso de prevención. Bueno, sí se puede hablar de prevención, porque sabemos que hay factores que van a hacer que una catarata pueda producirse antes. Por ejemplo, la diabetes es un factor que hace que la catarata pueda aparecer. Si tenemos un buen control de la diabetes, pues haremos una prevención. La vida sana, alimentación sana, antioxidantes, todo eso va a hacer que la catarata pueda aparecer un poco más tarde. Prevención frente a la luz. Sabemos que la luz ultravioleta puede acelerar y puede provocar una catarata. Luego entonces cuando vayamos a la playa, a la montaña, al aire libre, utilizar unas buenas gafas o simplemente una visera para que la luz no nos entre. El tabaco está en todo, pero el tabaco también va a acelerar una catarata. Luego sí hay formas de prevenirlo, pero desde luego la edad es algo que no podemos evitar. Claro. ¿Hay distintos tipos de cataratas? Sí, hay muchos tipos de catarata. Evidentemente la catarata senil, la provocada por la edad, es la más frecuente, pero tenemos cataratas, por ejemplo, en niños, cataratas congénitas, importantísimo la prevención, muy importante que en los 3 primeros años de edad se consiga diagnosticar y tratar. Operamos niños ahora mismo de 1 año de edad incluso, y es muy importante esta prevención. Cataratas provocadas por enfermedades, hemos dicho la diabetes es una de ellas. Cataratas traumáticas, después de un golpe, un accidente muy fuerte, podemos tener también una catarata, pero lo más frecuente sin duda es la edad. Pues tenemos una consulta desde la calle. Hola, ¿se heredan los defectos visuales? Bueno, por defectos visuales, si entendemos, por ejemplo, la miopía, quizá que es lo más conocido, es verdad que ser hijo de miopes te va a dar más cartas de poder tener esta enfermedad. Pero las cataratas en sí no está demostrado que por el hecho de que mis padres tengan catarata yo lo vaya a tener antes, ¿no? Tendré catarata cuando me toque realmente. ¿Cuáles serían los síntomas iniciales, doctor? Es interesante porque en la consulta muchas veces vienen pacientes a una revisión de rutina y comprobamos que su visión está muy disminuida, pero en cambio el paciente no ha notado nada.
y tiene cataratas. Es decir, que la catarata es algo que puede empezar, puede progresar, pero muy despacito, y el paciente nota cosas como, por ejemplo, deslumbramientos, le molestan más los focos de los coches de noche, puede notar que en alguna ocasión puede ver un poco doble, a lo mejor le han cambiado la gafa en la óptica 3 veces en un año y no gana visión. Y curioso, algunos pacientes notan que ven mejor de cerca, o sea, ven un poco peor de lejos, pero en cambio de cerca ven mejor. Pues estos son síntomas típicos de catarata. Me imagino, doctor, que aunque estamos describiendo los síntomas típicos, ¿pero variarían los síntomas de unas personas a otras? Sí, por supuesto. Además que la forma de padecerlo pues, también es muy variable, ¿no? Ya digo, que una persona, por ejemplo, que sea un conductor profesional, pues probablemente va a notar muy rápido estos síntomas de deslumbramientos, por ejemplo. ¿Podemos decir que el padecer cataratas forma parte inevitable del envejecimiento? Desgraciadamente, Lucía, forma parte de nuestra vida y evidentemente la esperanza de vida, sobre todo en España, que es altísima ahora, pues hace que cada vez veamos y operemos más cataratas. ¿El tener cataratas puede hacer que podamos desarrollar a la vez otra afección ocular? Sí, y esto es muy interesante, porque como hemos dicho antes, el cristalino, que es esta especie de pequeña lenteja, se va opacificando pero también va creciendo, va aumentando su diámetro, y al ir aumentando su diámetro va a producir que la tensión intraocular pueda subir. Esto en un ojo normal no es muy importante, pero en un ojo, por ejemplo, con hipermetropía, que son ojos más pequeños, o pacientes que ya sufren una enfermedad que se llama glaucoma, se puede agravar muchísimo con una catarata. Por eso hay que prevenirla, hay que tratarla y operarla, no como se hacía antes, muy tarde. Y esta pregunta que voy a hacer seguro que los telespectadores, pues bueno, porque ¿quién no padece presbicia o vista cansada a partir de los 40, 42? Cada persona, bueno, pues empieza a sentir esa falta de visión de cerca. ¿Puede estar relacionado puede afectar, o sea, el hecho de poder también tener cataratas en la presbicia? Sí, Lucía, está íntimamente relacionado, porque el cristalino es muy flexible cuando somos niños y poco a poco se va endureciendo, y eso es lo que va a hacer que a partir de los 40 tenemos que empezar a alargar los brazos, que llega un momento que ya casi no nos llega y empezamos a notar lo que se llama presbicia. Entonces, efectivamente, ese cristalino no solo se ensucia, sino que también se vuelve más perezoso y es lo que llamamos presbicia. ¿Y puede pasar la catarata de un ojo a otro? No, realmente no. Y además es curioso ver cómo a lo mejor un ojo desarrolla una catarata muy rápido y el otro podemos decir que es independiente. Hemos comentado al principio, cuando estábamos iniciando la charla, que puede llevar en algunos casos el no tratarse, claro, tener una catarata a la ceguera total, absoluta. Sí, desgraciadamente sí, aunque es algo hoy en día en los países desarrollados es algo que se ve excepcionalmente, aunque lo vemos. ¿Qué procedimientos quirúrgicos son los que se utilizan para la eliminación de las cataratas? Fíjate, Lucía, que durante 4000 años el tratamiento de la catarata era algo tan sencillo como introducir una lanceta, imagínate sin anestesia, y tirar el cristalino en el interior del ojo. A eso se le llamaba la reclinación. Y se practicaba perfectamente descrito, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, 1700 años antes de Cristo, se describía cómo hacían esto los cirujanos, incluso se decía cuánto les pagaban 10 monedas de plata por hacer esto. Eso sí, les cortaban las manos y fallaba la cirugía. Pues la reclinación se ha utilizado durante 4000 años y es realmente hasta hace poco que se empieza a hacer técnicas de extracción del cristalino, es decir, quitar ese cristalino. Todo eso se ha ido desarrollando hasta, hay que decir una fecha importantísima, 1967, un estadounidense, Charles Kellman, inventa un instrumento genial que se llama facoemulsificador, que lo que hace es emitir ultrasonidos y con los ultrasonidos eliminamos la catarata. Y sigue siendo la mejor técnica hoy en día. Y se eliminaría la catarata y después se reemplazaría, ¿no?, ese cristalino por alguna lente, o se deja ya una vez limpio ese mismo cristalino. No. Es una pregunta absolutamente lógica. Fíjate que hubo un cordobés que se llamaba Daza y Valdés, que vivía en Sevilla en el año 1640 aproximadamente, y este señor se dio cuenta que a la gente a la que le tiraban el cristalino notaban que veían mejor, pero no podían leer. Y este
importantísimo científico fue el que se dio cuenta que poniendo un cristal muy gordo delante, los pacientes eran capaces de ver. ¿Se suelen operar, doctor, los dos ojos a la vez? Me encanta que me hagas esa pregunta, porque es un debate muy curioso, incluso a nivel científico. Mira, por ejemplo, en la Comunidad Canaria, el Servicio Social, o sea, la Seguridad Social, recomienda la operación bilateral de los pacientes con catarata, por muchos motivos, aparte de los económicos, sino porque la rehabilitación del paciente es más rápida. ¿Existe la posibilidad de la regresión de la misma catarata? No, realmente una catarata, una vez que se ha corregido, no puede volver. Lo que ocurre es que muchas veces un paciente, cuando está operado de catarata y tiene una lente intraocular, detrás de la lente tenemos una pequeña película que se llama la cápsula, y esa cápsula con el tiempo se puede ensuciar y el paciente nota que pierde visión. Tiene muy fácil solución, con un láser en 5 minutos se soluciona, pero antes se decía catarata secundaria, como si volviera la catarata, pero realmente no, una catarata una vez eliminada no vuelve. ¿Cuánto dura la intervención? Pues te va a parecer increíble, Lucía, pero en término medio entre 6 y 10 minutos. Madre mía. Esos son los tiempos medios que yo utilizo y la mayoría de los cirujanos, entre 6 y 10. Una pregunta que seguro que a nuestros telespectadores les interesará, el tema de la anestesia. ¿Qué tipo de anestesia se utiliza? Bueno, utilizamos mucha anestesia verbal, como digo yo, y anestesia tópica. Yo hace ya más de 15 años que no utilizo nada más que unas gotas de anestesia, porque es lo más sencillo, es lo más fácil, y además no necesitas más. Si el paciente está muy inquieto, por supuesto, se le puede dar una ligera sedación, pero por supuesto no hace falta dormir y no hace falta inyectar o pinchar anestesia, que es lo que hacíamos antes y es doloroso, peligroso, así que con unas gotas es suficiente. ¿Cuáles serían, si hay que tener algún cuidado tras el posoperatorio? Yo siempre le digo a mis pacientes que sentido común, un poco de sentido común, porque el peligro de esta operación es que como el paciente se encuentra muy bien, muy rápidamente, pues tiene muchas ganas de empezar a hacer cosas. Entonces, pues las primeras 24 horas para mí son fundamentales. No tapamos los ojos, además. Entonces, al paciente le recomendamos, hombre, pues que no se ponga a hacer footing el mismo día, que no se maquille el ojo, que intente caminar pero no hacer grandes esfuerzos, puede ver la televisión, pero que no procure no tocarse, no frotarse los ojos. O sea, estamos hablando, iba a preguntarle precisamente esa misma cuestión que acaba de responder, que son actividades a evitar, ¿no? Correr, maquillarse, me imagino durante las primeras 48 horas, realmente, la primera semana. Para mí las 48 primeras horas son fundamentales, entonces lo más importante es la higiene, es decir, evitar una infección. Aunque son cirugías que hacemos a través de 1,5 milímetros, el riesgo de infección es pequeño, pero existe. Entonces, si yo me opero y a las 4 horas me toco después de haber acariciado a mi perro, pues lo más probable es que me pueda coger una infección. Entonces, un poquito de sentido común las primeras 48 horas. ¿Ver con normalidad, doctor, cuando se vuelve otra vez a restablecer la vida, o sea, la vista normal como la que teníamos antes de la intervención? Bueno, los pacientes recién operados ya están viendo. Evidentemente no ven perfecto, porque tienen las pupilas dilatadas por las gotas que ponemos, pero realmente el mismo día están viendo y el mismo día están viendo una televisión. Ahora, como para incorporarse a su vida activa, pues probablemente en un par de días. ¿Es necesario, se necesitarán gafas tras la cirugía? Bueno, esta es una pregunta clave porque hoy en día, cuando hacemos cirugía de catarata, intentamos que el paciente sea independiente de sus gafas, que no necesite gafas después de la operación, si así lo desea el paciente, porque hay pacientes que están encantados con su imagen y con sus gafas, y por supuesto a ese paciente no se las vamos a quitar. Yo tengo casos curiosísimos de pacientes que les hemos operado, les hemos puesto unas lentillas para no utilizar gafas, pero el paciente se sigue poniendo una gafa con un cristal neutro porque se encuentra mejor. Pero hoy en día, efectivamente, podemos poner lentes para que el paciente no utilice gafas. Los pasos a seguir, doctor, entonces es todo como muy rápido, se puede hacer bastante rápido si una persona quiere operarse de catarata, desde que llega a vuestro centro, a CIMO, y bueno, y se le diagnostica, todo eso puede ser, en poco tiempo ya se opera, ¿no? No es necesaria una medicación, sí, una preparación, ¿o cómo? Para el paciente es muy sencillo.
Para el médico yo siempre digo que es como una obra de teatro, es decir, hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo de estudio, de cálculo, y yo dedico muchísimo tiempo a las pruebas diagnósticas. La cirugía durará 10 minutos, pero para que la cirugía sea perfecta tiene que haber antes un estudio de todas las pruebas que hay que hacer. Pero para el paciente es sencillo realmente, no va a dedicar más de un par de horas para hacer las pruebas que hay que hacer antes de la cirugía. Todas las cirugías, me imagino, para ti como profesional son agradecidas porque obviamente se consiguen unos objetivos, el paciente vuelve a tener el problema quitado que venía, ¿no?, manifestando cuando llega a vuestra consulta. Entonces la de la catarata tiene que ser un antes y un después radical, ¿no? Es como volver a ver que no se veía ni torta, ¿no?, digamos, ¿no?, porque con una opacidad, opacidad en el cristalino, o sea, es que es como un cristal sucio, una lente sucia, o sea, prácticamente estás en tinieblas, no ves con claridad nada. Sí, porque además, como es un proceso bastante lento, hay pacientes que realmente cuando están operados dicen: doctor, es que no me lo puedo creer, no pensaba yo que los baldosines de mi cocina eran tan blancos, y los veía completamente amarillos, ¿no? Entonces sí, realmente el cambio es espectacular, y sobre todo en los pacientes que tenían antes defectos muy altos, pacientes con miopía de toda la vida, con unas gafas enormes, y que después de la operación pueden ver sin gafas. Muchos te dicen que han vuelto a nacer. Claro, y sobre todo, doctor, la rapidez con lo que todo se hace, ¿no?, que la anestesia es una anestesia tópica prácticamente, que eso, pues bueno, hay personas que piensan que, no sé, que claro, ante el desconocimiento, que es mucho por parte de todos, pues no se sabe, la rapidez, lo poco que dura la intervención, son todo facilidades, ¿no?, con lo cual hay que perderle el miedo y no vivir con esa calidad de vida que te resta el tener un problema como es un problema de cataratas, que te resta calidad de vida fundamentalmente, que no es poco. Sin duda, sí. Hay quizás algo importante que sí me gustaría transmitir a los telespectadores. Esta misma tarde una paciente que había visto y me pregunta: bueno, doctor, perfecto, pero me va usted a operar con láser, ¿verdad? Entonces hay una lasermanía actualmente curiosísima. Es curioso porque el láser es algo bastante antiguo. La primera vez que se hizo cirugía de catarata con láser en Andalucía fue en el Hospital Militar, cuando yo trabajaba allí, en 1999, y es una tecnología que se ha ido desarrollando. Y hoy en día hay un tipo de láser que se utiliza en cirugía de catarata, pero que no da absolutamente ninguna ventaja, al contrario, enlentece la cirugía, complica toda la cirugía, encarece para el paciente la cirugía, pero en cambio el paciente quiere oír la palabra láser. Entonces yo quiero transmitir a los telespectadores que estén tranquilos, que lo importante es lo que vaya a hacer su cirujano. Ya se preocupará su cirujano de utilizar las herramientas adecuadas, pero que no se preocupe tanto del láser, que no es lo importante. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. El tiempo se ha acabado, nos ha parecido magnífico el comprender, el saber en qué consiste todo lo que es la cirugía de cataratas, y bueno, le emplazamos para volver a hablar de la salud visual, que no es poco, los ojos es lo más importante. Un verdadero placer, Lucía.